vi, no te vi. ¿Qué? Es sal, es sal. ¿Cómo que sal? Es sal, es sal. ¡Me ha salado el día, chica! Bueno, Gaby, hoy estamos nuevamente un lunes a las 10 de la noche. Así mismito. Para empezar, pero después esto corre. Bueno, sí, o depende a qué hora lo están viendo, porque Claro. alguna gente no lo están viendo a las 10 de la noche, tú Oye, sabes. y hablando de nuestra gente, vamos a darles muchas gracias a nuestros seguidores, que cada Así día son mismito, más. Así mismito. Cada día son más. Yo sé que están ahí esperando mucho. Yo lo estoy viendo que están esperando. Pero qué bueno que están ahí y que nos están apoyando tanto. Un beso para todos, Un por quiero. todos los un quiero. apoyos y todos los suscriptores. Un quiero fuerte antes de empezar y de caerle al majarete, como yo digo. ¿Qué cosa? ¿Qué amanecer me has dado hoy? ¿Qué amanecer me has dado Abuelo, pero hoy? tú nunca has escuchado lo de la sal. Chica, Que yo cuando se te vire la sal, ¿qué tú vas a hacer? Te tienes que, que recogerlo. echar la sal sobre tu hombro, Ajá. por la... Hombro pa' izquierdo. bueno, creo que es el hombro izquierdo específicamente. Yo siempre lo hago en el izquierdo. Bueno, pues Pero bueno, es para que no te vaya a dar la mala suerte, porque si entonces vira la sal, entonces la mala suerte y te eso da. es lo que tú hiciste. Y por eso Pero te llenaste entonces las dos cuando manos de sal y me hiciste un baño de sal. No, solo fue un poquitico de sal, pero fue varias... Poquitico de sal, sí. poquitico. Fue bastante sal la que se me viró, Gabriela Miranda, me he tenido que Yes. lavar la cabeza de corre. Hay porque- que lavarse la cabeza, abuelo. Tú te pones el secador y te sacas toda la sal. No sea Ay, tan dramático. No me de tuve que verdad. lavar la cabeza. Si parecía que tenía arena en la cabeza, parecía que había ido a la playa. Bueno, ya, lo pasado. Pero bueno, Espero que no por me haya eso... salado el programa Pero hoy. bueno, por eso el rollo de hoy, que la gente no sabe nada, no entiende nada. Ay, ¿verdad? Hello. Claro que mejor que eso. Teníamos que hacerlo. Son las supersticiones, caballero, por eso explica la sal. Y Efectivamente. perfecto porque ahora estamos en Spooky Season, que viene Halloween y disfrazarse. Halloween. Entonces, perfecto. Yo tengo un disfraz para Halloween. ¿Qué será? Ay, Dios ¿Qué mío. será, caballero? Prepárate. Ay, Dios mío. Agárrate Me la va- peluca. Bueno, mira, me la peluca. estoy agarrando. Mira, ya estaba lista. Mentira, que ella no usa peluca. Ella no usa peluca. Sí, esto no son extensiones, esto de Bueno, verdad. si tú supieras, ya cayéndole al majarete, porque se nos va el tiempo. Pero sí, la superstición. La superstición, ¿tú sabes lo que es la superstición? Sí. La superstición es una emoción, una sensación de terror, de pánico infundado, porque no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con la realidad Sí, no O tiene sea, que tener base científica lógica. ni lógica, efectivamente. Esa es la palabra, Es lógica. sí. Entonces, a ti se te cayó la arena y tuviste que echarla, pero para mí que la echaste con las dos manos. No. Bueno, no importa, no No. vamos a caer en eso. Pero bueno, Pero ya pasó. la superstición afecta a muchas personas Claro que sí. y les hace sentir ansiosas, Sí, sí. estresadas. Bueno, alguna gente que ve un gato negro, hablando de Halloween, Ajá, un gato negro que le cruza por el camino, ajá. eso es mala suerte también. Pero fíjate, en época de los faraones, Ujú. en Egipto, los gatos eran bendecidos, dioses. Eran dioses. Eran Lo era un- consideraban. y además, gato negro, les hacían estatuas y todo. E incluso, cuando se morían, los embalsamaban como las momias y lo hacían momias. Imagínate tú. Fíjate Una momia de gato. fíjate cómo ha cambiado la cosa. De ser un elemento Sí, venerado, considerado negativo. ahora Pero es como- pero Ajá. también depende, porque personalmente yo veo un gato negro que me cruza y yo lo pienso como así. Lo piensas como... Lo pienso como una cosa positiva. Ah, ya me extrañaba. No, sí. Ya. En eso sí estoy al revés Porque de... tú eres más perrera que gatera. Sí.
Pero ¿te gustan los gatos? Pero me gustan los gatos. Yo también me crié con un gatico Ya. cuando era chiquitica, Samantha. Yo soy más perrero que gatero, pero tuve una gata. Pero volviendo al majarete. Ver un gato. Yo veo un gato negro y no me pasa nada, pero hay personas que sí. Pero sí, por eso. Mira, el número 13. El número 13. Mucha gente que tiene una cosa con el número 13, hasta que incluso hay edificios que no sí. tienen el piso número 13 Ajá. por la superstición que tienen. Y en algunos países no es el 13, es el 17. En ¿El Brasil, 17? sí, en Brasil, Ay, qué raro. sí, en Brasil, y no recuerdo ahora el otro, hay 2 países. Sí, que también. No sé si es Turquía, no sé, lo voy a buscar, pues lo tengo por mira. aquí. Y para nosotros es bendecido porque es San Lázaro. Mira, Y- papi, tú estás No, demorado ay, hoy. mira. Yo estoy mira, y demorado. demorado, pero estoy en punto, no demorado por el color, Demorado por pero, el color. pero firme y preciso para el programa. Sí, claro que sí, ¿no? De verdad, estamos en colores de, ¿cómo es que se llama esto? De Halloween. Ujú. Yo naranja y tú morado. Estamos Ajá. en tema. Mira, en el rollo. Otoñales. Otoñales. I love it, I love it. A ver si viene un poquito más de fresco que el calor que está haciendo. Sí, yo sé. Pero Pero bueno, no tengas esperanza. Seguimos en el majarete. Así mismo. Estamos batiendo el majarete. Pero mira, ¿cómo es que se llama? El miedo irracional del número 13, ¿tú sabes qué se llama? No. Triscaidecafobia. Tremenda palabra. Me quedo con el número 13. ¿Viste? Sí, igual que viernes es 13 complicado. también tiene una cosa. No, es martes 13. ¿Qué martes 13, Sí, abuelo? En señora. este país, bueno, en Bueno, en Cuba. en Cuba. América. Hay martes 13 y viernes 13 también. Martes 13. Espérate, el otro día, ¿tú sabes qué? Estaba hablando con mi clienta y me estaba diciendo eso mismo, que también el martes Hombre, 13. claro. Mira, hay un refrán en Cuba que dice, martes 13, ni te cases, ni viajes, ni te cases, ni de qué otra cosa. ¿Ni de Ni qué? de la casa Ni te de Ni de la la familia casa te te- apartes. Ni de la familia te aparte. O sea, Mira el martes tú. 13. Sí, entonces de verdad es una cosa. Un día, la primera vez que yo vine a este país, Ujú. vine un martes 13. Mira qué casualidad. Sí, señor. Un martes 13. Qué Pero, casualidad. pero mira, no, me ha ido bien. No, sí, bastante bien. Yo era muy Pero jovencito, sí. bueno. No, aquí es que han hecho películas y todo del viernes Ujú. 13. Entonces, más todavía nos da el trauma de la superstición. Claro, claro. Reafirma. ¿Y qué Eso tú es me lo que quería dices? ¿Y decir. qué tú me dices de el cristal roto? Un espejo roto. Un espejo. Un espejo, sí, no un mejor cristal, que el cristal, perdón, el espejo. sí. El espejo, tienes razón, Cristina. Ay, sí, yo me muero. ¿Por qué? Pues si ¿Cuántos años son de maldición? 7 años. 7 años, Y creo. tú sabes que, mira, yo cogí el dato Sí, ahí. 7 años. Yo cogí el dato de cómo vino esa superstición. Mira qué interesante. Viene de la creencia romana de la que la vida se daba en ciclos de 7 años. Ya. Con el mito de que al romper un espejo, el alma se quedaría encerrada entre los pedazos rotos. Ya. Pero tú sabes por qué. Oh my God. Ay, sabes sí, por qué? ¿verdad? No, pero fíjense, eso es una Un parte. alma herida. No, esa es una parte de la leyenda. Pero el problema es que en esa época Ajá. no abundaban los espejos. No había espejos. Oh. Entonces, el reflejo en el agua, en los Ajá. ríos, la gente se miraba. Ese y era entonces, el espejo. Bueno, para las clases pudientes, los faraones Sí, claro. tenían latones o plata muy bruñida, Para poder para tener poder, el- y imagínate lo que se veía. No, sí. Pero ese era se veían y cuando espejo. caía una gota o algo, se rompía. Y entonces ya eso era una superstición. ¿Me entiendes? Vaya por Dios. Y a partir de ahí viene Viene eso la también. leyenda. Ah, Es muy mira qué bonita. interesante. Y también las sombrillas adentro de la casa. Bueno, eso yo lo veo, pues yo cuando traigo la Tú no lo sombrilla. haces. Nadie lo hace. No, pero yo sí lo hago, la sombrilla si la dejo ahí afuera. Y hay Pero- aire se la lleva. Yo la entro. Pero y no entonces, la abres. si No la la abro para que abres se adentro. No la abro así. Pero la abro y la pongo para que se seque. Y tú ¿Adentro de la protestas porque casa? tú me has protestado. Adentro de la casa. Sí, en la No, sala. sí, ya no me Y tú dices, abuelo, está todo mojado. Pues porque puse la sombrilla.
A mí no me y se gusta. escurre. Sí, pero entonces la sombrilla dentro de la casa te da mala suerte. No, pero abrirla De ahí así. seguro vino la maldición. Alguien se cayó con el piso se mojado cayó. Ajá. de la sombrilla, Ajá. se reventó Y entonces entonces, ahora dicen que es una Oye, maldición. como siempre, tu Así madre mismito. buscando el lado cómico sí, de las todo. maldades. Sí, todas las Ah, maldades. tú sabes cómo es tu mamá. Sí, sí. Mira, yo recuerdo cuando era niño, y muchos de ustedes me van a entender lo que estoy diciendo por aquí ahora. ¿Qué será? Lo que, tú sabes, cuando llovía y caía truenos y relámpagos y rayos, Ajá. se tapaban todos los espejos. Se ponía una sábana. Si ustedes se acuerdan, escríbanos y ¿Por díganos. qué? ¿Qué tiene que Díganos. ver el espejo con Bueno, no es una superstición. que va Que a los venir el rayos rayo por el Que espejo? era de mal agüero dejar. Mal agüero quiere decir de mal, De mala vibra, mala vaya, ¿me vibra, ya. entiendes? Ujú. Yetatores, una cosa que te costaba. Y entonces se tapaban todos los espejos. Y mi abuela salía corriendo, quitaba la sábana, tapando los espejos. Abuela Carlota, que en paz Sí. descanse, es verdad. Mira tú. Pero así hay muchísimos. Pasar por delante por detrás de una escalera. Eso mismo iba a No, por decir detrás, también. no, por debajo de la No, escalera. por Por debajo, debajo, bueno, por bueno, la debajo. escalera está puesta y tú Por pasas debajo, por debajo sí. de la escalera. Eso tampoco no me gusta hacerlo. Bueno, claro, porque si hay un cubo de pintura y tú tropiezas. Es por eso, tiene que ser por eso. Pero eso tenía también. Tiene que ser por eso. Ay, ahora me acuerdo Tengo por con lo ahí. del espejo, también tú no me dijiste una vez que los judíos, cuando fallece alguien, que igual tapan Bueno, los espejos eh, en la casa. sí, los hebreos, sobre todo los ortodoxos, Sí, tapan los espejos porque se supone que el alma se está viendo y no reconoce que está muerta. eso es Y entonces, súper interesante. Cuando muy tú me lo interesante. dijiste, yo dije, wow. Es muy interesante. Yo fui a un funeral de un director Ujú. que había muerto la esposa y realmente fue muy emocionante porque estaba, es una cosa Sí. muy sentida. Bueno, siempre cuando se pierde un No, familiar, por supuesto. pero a mí No, pero ellos tienen una cultura muy... a mí me impresionó mucho eso, de verdad. Y me imagino que entonces en el baño no tienen espejo tampoco. Ahora yo te voy a, tengo para llevar y para comer, para llevar y para comer. Tú sabes que en Turquía Ajá, mascar chicle es ajá. una superstición negativa, Mala. porque es como si comieras, masticaras la carne de un difunto. ¿Qué tiene que ver eso Oh my con God. eso? Pero entonces no venden Turquía, chicle en no. Turquía. No, Eso mismo estaba bueno, pensando. yo pienso que no. Pero... Con eso y está porque si no, documentado. las compañías que venden el chicle No, imagínate, van a irse a se van a ir, bancarrota porque olvídate. no venden nada. Es No una tienen... versión de caramelo. Sí, una versión de caramelo, sí. Chambelona. Bueno, y en Sí, Alemania, Pirulí. y en Ya, Alemania, mentica. oye esto, en Alemania, el animal de la suerte es el cerdo. En El Alemania, cerdito. el cerdito. Ah, y en Francia no se pasó? puede encender con una cerilla, con un fósforo, Un fósforo. 3 cigarros seguidos. No se puede. Como que 3 cigarros Si, seguidos. si tú lo estás fumando y yo te enciendo uno a ti y aquí a tu mamá y el otro a tu abuela Ah, ya. o a Ali, Ajá. ahí no se puede Mala. hacer. Mala suerte. Solo 2. Creo que eso Solo dos. viene a partir de la guerra. Porque se encendían los cigarros y a la vez estás viendo la luz. Y a Efectivamente. la vez que coges el tercero ya apuntaron. Ya apuntaron y te mataron. Nunca tampoco. Eso es durante la guerra. Es ya. cierto. Tiene cierto. sentido. Tiene sentido. No copies eso. esa parte. Imagínate tú. ¿Qué me dices tú de la leyenda? Y es una tradición ¿Qué será? de las 12 uvas Ay, a mí me encanta esa España, tradición. en España. Es que no me siento que es un nuevo año si No. yo no me como esas uvas. Eh, Son las mejores uvas de todo el año, te lo juro. Sí. Ahora déjame decirte que en España la cuestión es escuchar las campanadas. Claro, en España hay muchas Sí. iglesias. Bueno, imagínate tú, claro. Mientras con cada campanada te tienes que comer una uva.
Y a las 12 te tienes que haber comido a las 12. Oye, pero te atragantas. Hay gente que se atraganta. No, porque además Bueno, la uva hay tiene que gente- ser chiquitica. Tú no puedes coger una uva del Que tamaño, así. tú sabes, de Pero las uvas hoy en día no de un son melón, así. porque El También. primer día que yo pasé, el primer 31 de diciembre que pasé en España, bueno, no me dio, no, fíjate, fuimos a la Plaza Mayor, tradicionalmente, eso No, se llena, repleto, por se llena. supuesto, como New Digo, la York. Plaza Mayor no, en la Puerta del Sol, que es la tradición. Ir a la Puerta del Sol, que Ya. tocan las 12 campanadas y siempre hay 2 celebridades que despiden el año allá arriba, con En un el tope. frío y las mujeres con straple. Bueno, eso es otra cosa. Me muero. Yo vestidos, no ya tú sé sabes. cómo lo hacen, de verdad. Bueno, nosotros acabábamos de llegar y íbamos abrigaditos con lo que teníamos. Sí, por Pero supuesto. pasé con Mónica, que era chiquita, Ujú. y el tío, que estaba con nosotros. Un tío de Normita que iba con nosotros, que es familia, y está aquí. Y entonces resulta, ay, ¿Qué mijita, será, chico? Ya que dilo. oye, espérate, empezamos a comer las uvas, porque era la campanada. El tío decía, hay que comerse las uvas cada minuto, que no sé qué. Y nosotros comiendo la boca, y hay un momento que le y, Y te ya- hicieron el Heimlich. y tenía, no estaba atorado, pero tenía como 8 uvas nada más en la boca. Imagínate tú. Y pasó. Oye, ay, No, yo sé, yo de verdad que cada New Year's es así. Yo me acuerdo de chiquita, era, dale, y haz el deseo, Ay, qué dale, delicia. dale. Y dime tú, abuelo, de las maletas, correr con las maletas cuando es el año nuevo, el fin de año. Que nosotros los latinos tenemos correr con las maletas. esa superstición. pero sí. ¿y eso para qué? ¿Para qué? Explica. Bueno, las maletas. Eso yo no lo sabía. Sí, sí, eso, correr con las maletas es para que tengas un año donde viajes mucho. Ay, qué lindo. Entonces, das toda la vuelta en el barrio con las maletas vacías. Chica, Es pues, una locura. ¿Eh? Sí, ¿Vacía? llenas no. Sí, vacía, porque si no, tienes que correr en todo el chica, en mi barrio. casa parece que no viajaban porque no había maleta. Entonces, en mi casa, la verdad que no había maleta. En el reparto Cuando de yo era nosotros, niño- en el reparto de nosotros sale la gente alrededor a Eso, a correr con la Ah, maleta. las maletas con rueditas. Sí. ¿En el reparto de ustedes? En el 31 Aquí. de diciembre. Aquí. En el mío, en el No, mío. aquí no, pero allá en Mami sí. ¿En Cuba? Que en Cuba, ¿Cómo que en abuelo, Cuba, aquí, papi? mira. ¿Dónde? ¿Dónde Pero estamos? entonces- En el reparto mío, Tuyo, donde tú vives. Pero, claro. bueno. Sí, sí. Ah, y tú no, sabes no. que yo no pude encontrar Yo nada. pensé que era el casino deportivo. No, donde chico, tú vivías en no, Cuba. no, yo no No. tenía ni maleta en Cuba, No, chica. por eso La te maleta digo, que yo tenía en Cuba era me la maleta de madera, No. de madera esa, Me de quedé la escuela al campo. De la escuela al campo. Me Eso quedé no tenía pasmado. ni porque rueda. decía, Tú dijiste qué maleta. No, Oye. no. Oye, eso es. Pero, Pero para el 31 hay una costumbre, hay una superstición ¿qué cosa? de echar un ¿Cuál? cubo de agua para la calle. Yo tengo una ¿Para anécdota. qué? ¿Para qué? Para buena Tengo suerte. una anécdota. Oye, mira, que me gusta la conguita. Sí, ¿verdad? Oye, Gaby, ¿Qué se pasó? cogía un cubo de agua y se echaba para la calle qué? para que se llevara todo lo malo, las malas influencias, los malos pensamientos, la mala suerte. Se echaba. Ese me gusta, ahora lo voy te a voy a hacer decir este una año. cosa. Pero te voy a decir algo. Yo también, ¿Qué? sí. Momento. Un momento. Un momento. Que depende cómo venga la letra. ¿Qué letra? Le llaman la letra al lo que va a pasar. ¿Cómo se llama? Ya. La predicción. Una predicción. Una predicción. Ya, ahora Y entendí. entonces en esa letra puede salir que no debe tirar agua porque se va los buenos. No entra lo bueno. Pero la anécdota mía es que eso se hacía en Cuba. Eso mismo iba a decir. Eso se hacía en Entonces Cuba. eso es una Todas cosa las noches a cubana. las 31 de la noche, a ver, yo a la suba y a tirar el agua. Y yo, recién llegado a España, ¿Qué hiciste? el 31 lo pasamos. Esa fue la segunda vez, no fue la primera vez, porque la primera vez la pasamos
en la Plaza Mayor. Ajá, ¿qué dijiste? Digo, Sí, en la Puerta del Sol. de sol. Ujú. El segundo año, y oye, el año, bueno, salimos el primer año, pero aquí no nos iba muy bien en el primer año, ¿tú sabes? Oh, sí. Y entonces yo le dije a Normita, vivíamos en un primer piso, y le dije a Normita, aquí hay que botar el agua porque el año pasado, que no sé qué, no sé cuánto, Ujú. y llenamos un cubo de agua, había un frío tremendo, Ay, y Dios. que se vaya todo lo malo, ¡fua! Y tiro la- No habíamos empezado a cerrar la puerta, y una gritería, pero joder, pero ¿qué has hecho? No vaya el agua, ¿quién tiró el cubo de agua? Bañaste un gallego. Uno no, porque eso no fue uno solo. Era una gritería. Ay, Dios mío, más nunca. Ya me los imagino con Más ese nunca. acento. Ay, mira que yo, Más ay, vacilo nunca. con ese acento. ¿Qué me hiciste, Ay, tío? qué risa, chica, qué risa. Hay distintas. No, y nosotros los latinos también tenemos que Ven acá. cada niño tenemos el azabache. Ah, eso sí. Cuando Yo éramos niños. tuve. Todos los ¿Y tú cubanos. tuviste? Yo tuve. Tú Tú tuviste a Mi Sabache. mejor Tú amiga tuviste. también tuvo. Cristina tuvo, Ali, me imagino. También. Ya, Mis ya. compañeras también tuvieron. Y esos azabaches después se pierden. Sí, ¿qué le pasó con ese azabache? Yo no sé, el tuyo se perdió. Y ¿Viste? dicen que cuando se pierde es que todo Va a fluir o sea, bien. Se lo No, recogió. lo y- recogió y Que lo se- recogió. Ah, y se bueno, por perdió. eso, claro. No sé si será verdad o será Claro. mentira, pero mira qué Ah, vida más bueno. bonita tú has tenido. Es Bueno, verdad. sí. He No, tenido bastante suerte gracias No, a azabache. nosotros 4 hemos tenido. Y Normita lo tuvo también. Claro. Todos Es lo una tuvimos. tradición, Era una tradición. y es una superstición al mismo tradición. tiempo. Ven acá, ¿qué tú me dices? ¿Qué me dicen ustedes de la superstición esta de ¿De cuál? Ay, sí. Para todo. tocar Ay, madera? que Dios no lo quiera. ¡Aló! Oh, Hay muchos cuentos de eso. ¡Juanita, abre la puerta! yo me acuerdo de un video comiquísimo de unas señoras, de unas 3 señoras. Creo que tú me lo mandaste, mami. ¿No te acuerdas? Ajá. Y que una que se va a bañar y no sé qué, y la otra que sí. toca la puerta. Hay muchas supersticiones. ¿Qué me dices tú de los amuletos? Sí, los amuletos. Bueno, mira. Bueno, el azabache es un amuleto. Bueno, El eso azabache. mismo iba a Ese decir. es un amuleto. Y los cuarzos, Los que cuarzos. todos tienen su energía. Voy a hacer otra anécdota. Otra más. Otra más. Otra más. Mira, yo trabajé en España en un canal, en una compañía de doblaje. Y Ujú. empecé, yo hablo en España y en Cuba porque teníamos que hablar con C y Z cuando hacíamos teatro español, y Ali lo sabe. Por supuesto. Entonces yo llego a Madrid y ya agarro la C y la Z y la J y a bailar flamenco. Sí. Bien, yo estaba trabajando en esa compañía y había una señora, una actriz Ujú, mayor ya, ujú. muy elegante, Ok, muy buena persona, que yo hice una gran amistad con ella, ok. y yo no sabía que ella era supersticiosa. Bueno, todos somos supersticiosos en cierta parte de nuestra vida o en la Sí, vida pero cotidiana. depende de la gravedad, Pero ¿no? hay personas que son extraordinariamente supersticiosos. Entonces, un día empezamos a grabar, Ujú. no sé qué, y no sé cuándo, y cuando ella le tocó la parte de ella de grabar, porque déjeme explicar qué cosa es grabar. Grabar, ponerle voz a las películas, a todos en España En ese entonces, se sí. dobla en Ujú. España al español. Y entonces ella entró a grabar y de buenas a primeras dijo, no puedo grabar. Digo, pero ¿qué pasó? Así, Sí, sí, tan dramática. no. Así. No, dramática no, histérica. No puedo grabar. No puedo, es que no puedo grabar. Pero bueno, vino el director, todo, No pensamos tenía, que era no que le tenía pasaba. un amuleto o algo. No, ella tenía una sortija
que Ajá. dentro de la sortija, como aquí tú ves la piedra, Sí. en lugar de esa piedra, Ujú. después otro día me la enseñó, ella tenía una astillita, un pedacito de una madera especial. Y ella, si no tenía Ese anillo. esa madera, del anillo. no podía hacer el programa, la grabación. Y se suspendió. Y ella trabajaba, o sea, no grabábamos, tú lo sabes, Ali, que no se graba una sola cosa, se graba una sesión de trabajo. Se suspendió toda la sesión de trabajo. Y Por nos fuimos, eso. y nos lo pagaron a todos. Bueno, más le vale. Esa Después es de la mejor todo. parte. Sí. Eso es lo mejor. Pero no, Hombre. lo que quiero decir es que cuán fuerte Sí. es eso. Que no, ni pudo trabajar. No pudo trabajar. Sí, eso Y eso es. sucede con el amarillo en el teatro. El amarillo en el teatro, ¿Cómo que el amarillo? el color amarillo en el teatro es Yeta Torres. Sí. ¿Qué quiere decir? Entonces no te pones un pullover nada, amarillo, nada amarillo. nada amarillo, ni una Sí. actriz que llegue con eso amarillo le dicen, vete y cámbiate la ropa, porque el amarillo es de mala. No entra ¿De la gente. verdad? No entra la gente. Eso no lo sabía. Sí, señor. Mira tú. Sí, señor. Eso es. Y ahora eso me acuerda a esa cosa que cuando es nuevo año, las mujeres se ponen Sí. un bloomer, Ropa interior. una ropa interior dorada o amarilla Sí. para prosperidad. buena suerte o prosperidad. Oh. En Colombia es tradición. Ajá. En Brasil yo creo que también. En Colombia todos los 31 Sí. las mujeres estrenan panty amarillo. ¿Viste? Oh. Sí, sí, es una Ya cosa. tú sabes que todas las mujeres tienen panty amarillo. Si mal no recuerdo, en España es rojo. Sí, Ropa es interior rojo. roja. Si mal no recuerdo. Rojo Si hay- es para el amor. Si hay yo alguna creo, española escuchándome, que mándame, escríbanme, por favor, ¿no? Sí, que nos confirmen. y confirmen si estoy A ver si es equivocado o no. verdad, sí. Oye, pero mira que nosotros los latinos tenemos cosas Claro. para el año nuevo, ¿eh? Ajá. Bueno, y para este año, permítanme decirle que suscríbanse al canal. Dennos Así like. mismito. Toquen la campanita, porque Si han llegado hasta aquí, no se Claro, han suscrito. pero déjame explicarle lo de la campanita. La Dale. campanita es que cuando suben a la campanita, ustedes YouTube les va a avisar de Les las va a cosas notificar, nuevas. les va a notificar claro. cada vez que tenemos un video nuevo. Un video nuevo, una cosa Ajá. nueva. Así que suscríbanse, Y así por están favor. al tanto. Y así nos ayudan a crecer. Que hay muchas cosas buenas. Sigue Sí, con el deja que vean lo que viene, porque Deja. lo que viene está bueno. mamey. Pero también, mira, los latinos también tenemos una cosa que no barrer, bueno, específicamente para las mujeres, yo Sí, creo, Sí, no barrer debajo de los pies, sí, porque si no, no te vas a casar. ya lo sé. Eso sí, yo, No, ¿Te no, bien? no barrerte ¿Qué? los pies. No barrete los pies. Que tú estés barriendo y que sin querer Sí. te barra por los verdad, sí, No, y perdóname, si viene sí. otra persona y le barre los pies también. pies. Igual. Sí, igual. sí, también, por eso entonces, si están barriendo tú, Tú levantas Ok. los pies. Eso. dale. Eso le hiciste a tu abuela el otro día. Sí, sí, porque abuela también. Abuela no, dice Normita, ¿qué pasó? ¿Qué Sí, hago? porque abuela también, ella no está, tú sabes, pendiente de lo suyo y ella no está, ella está barriendo. desconectada de todo lo demás. Papi, ¿Eh? que tú me dices de el teatro, en teatro, la tradición de mencionar el bicho que se arrastra. Pero Cuidado con el bicho, que para los puertorriqueños eso es otra cosa. voy a Ay, decir, sí. Pero di lo que yo estaba diciendo. No, yo que hay- no lo digo. Hay gente que ni lo quiere. La serpiente, la caballero, serpiente, ¿cuál es el problema? ¿La serpiente? Bueno, yo sé también de no digo anécdota para que no tenga que poner la música, pero es otra. Una actriz, ¿Tú tienes algún problema con la música? No, Después no. de lo bonita que le quedó a bueno, pues, Gilberto. tengo otra anécdota. Voy para ti. ¡Hala! Gabriela tiene que venir con una anécdota para que guarachee Para que también. Guarache también. Miren, esta actriz, esto fue cierto también. Una actriz muy conocida que no voy a mencionar el nombre,
porque no viene el caso. Está aquí. Esa tremenda actriz, el día que fue a hacer un casting es hacer una demostración de de un personaje. Y entonces, bueno, ella llega muy elegante, se puso muy guapa para ir al casting. Y se puso un collar que era una fantasía buena, que era una serpiente con la cabeza sobre la cola y tenía los dos ojitos, dos rubíes. No la cogieron. Tremenda prueba, tremenda Porque actriz, tenía tremendo nombre. un Porque collar de eso. el director era muy supersticioso. Oh, y no le gustaba la serpiente. Y no, o sea, hay supersticiones que son demasiado arraigadas en la persona y les causa sí. estrés, lo que dije al principio, estrés, ansiedad, No, sí, por eh, supuesto. malestar, porque eso Ujú, conlleva todo eso. ujú. Mira, ¿Entiendes? tú sabes algo que nos pone muy en mal a las mujeres latinas también, que es una superstición muy común. Todas las mujeres me van a entender. La cartera en el piso. Ah, sí. A Tu mí, abuela, a mí no me gusta. A Tu mí no me Sí, gusta. sí, Tu abuela Si no. es tiene eso. verdad o no es verdad, pero yo por si acaso, Sí, mi carterita arriba de mis piernitas. ajá. Sí, si vamos a cenar, ay, déjame coger una silla para solo las carteras. Correcto. Efectivamente. ¿Quién me entiende? Comenten. Ahora te voy a contar de personalidades. Ujú. Por ejemplo, Michael Jordan, el legendario basquetbolista, usa los calzoncillos que usó cuando comenzó a jugar en Carolina del Norte debajo del uniforme de la actualidad. Ew. Ven acá, pero Ew. esos los calzoncillos lava, ya está. No, hombre, Ew. claro. Pero eso tiene que estar como una telita de cebolla. Bueno, pues lo debe A tener, lo mejor está hasta sucio. quién sabe, y a lo mejor Tiene huecos. surcido y todo se los pone. No, y todas las manchas de todo el sudor. Porque No, esa gente- chicas, eso tiene que eso no lavarlo. tiene por qué Yo sudar. sé, pero No. no importa, el sudor también. Además, el calzoncillo a lo mejor hace está en negro. manchas. Es negro el calzoncillo. Tú no sabes de qué color es. Sí, tú lo sabes. O rojo. No. O verde. Y sigo, Rafael Nadal, el tenista, Rafa. Y él coloca las botellas de agua en una posición especial y se da duchas heladas antes de empezar. Y nadie le puede mover el agua. Para que tú veas. Para que vea. Ah, No sé tengo bien uno de bien. Paulina Rubio. ¿Cuál? ¿Ah, sí? Oh, Paulina. O sea, que yo la conocí cuando todavía no había empezado porque yo fui en México, Ujú. que tú sabes que estuve 7 Sí. años en México. Conocí a su mamá, que ya en paz descanse, Susana Dos Amantes. Bueno, la conocí, era maldítica. Era, Ay, pues Dios. sí, que era la chica, bueno, Entonces, la chica dorada. Oye, se hizo una pulsera ajá. de este tipo de cosas. Ujú. Ella misma, tenía que hacérselo ella misma. Un chamán Ok. se lo mandó a hacer. Rojo. Y ella no sale a escena si no Sin tiene eso. si no tiene eso. Mira tú qué Y eso curioso. es muchas personas, Qué curioso. es curiosísimo. Bueno, también nosotros los latinos tenemos, aparte de la azabache para los niños, el mal de ojo. El ojito ese, el evil eye. Y la mano en de inglés. Fátima, la mano de Y la Fátima mano de Fátima. Sí. también. Sí. Hay muchas. Hay los elefantes con la trompa de espalda a la calle. Sí, ustedes siempre tienen un elefante ¿No en te la acuerdas casa. del elefantún que teníamos aquí? Que ahora lo tiene, Nomita se lo Ah, regaló a la el vecina. grande. A Miriam. Sí. Miriam lo Sí, tiene, sí, y sí. Miriam lo tiene, Miriam. Y también lo tiene con el, Lo con el tiene fondillo virado. mirando a la a puerta. la puerta. Sí. No, sí, no, sí, sí. pues eso es así. ¿Por qué? ¿Qué pasa si es al revés? Bueno, Se ay, considera es que mala no es buena suerte. suerte. No, Mala si es suerte. al revés, no entra la abundancia a tu casa. Claro. Qué interesante. Sí, tiene que Igual que estar también el culito con la puerta. tú me dijiste, hablando de la abundancia, que siempre tengas por lo menos un billete
en la billetera. Ah, yo lo hago. Sí, por lo menos un billete para Yo que lo no hago. se te... Yo lo ¿Cómo tengo. es? Sí, la Para que siempre billetera tengas no puede dinero. no puede estar sin dinero. No, Ajá. hay un dicho que dice, dinero llama dinero. Efectivamente. Ajá. Entonces, si no tienes nada, perdón, Entonces... el plástico aquí no vale. No, bueno, verdad. una monedita, no El importa. plástico, Una pero la tarjeta de tengo- yo crédito tengo- no Pero vale. no, yo prefiero ver el billetico, por lo menos uno. Bueno, yo tengo un billete de $2. Ah, sí, Yo eso también lo decía. tengo, sí. ¿Tú lo tienes de $2? Yo lo tengo en mi billetera. ¡Echa! Ay, sí, a mí me encantan los Ay, Dios billetes de mío. 2. Qué original, ¿eh? A que ustedes Ya no no lo saben, hacen, a que ustedes no saben cuál es el país más supersticioso del mundo. China. China. Eso Sí, mismo estaba sí. pensando. Tiri, tiri, tin, tin, Porque tin, ellos tin, tin. tienen cada cosa. Ellos tienen bueno, es que la cultura china es ancestral, hace muchos Por eso. siglos atrás. Las dinastías Las y dinastías. todo. Ellos tienen muchas supersticiones, muchísimas. Pero es súper interesante Es para hacer un también. programa con ellos. No, sí. Ahí de no verdad. hay una fabricación en realidad Ajá. que no le tiren el feng shui. Sí. A ver Sí. por dónde tiene que estar la puerta principal Ujú. y todas las salidas. Y también cada vez que, a lo mejor, si te haces las uñas con uno de los chinos, nota, porque yo siempre he visto que tienen un Buda Ah, claro. dorado No, ¿verdad? al lado de la entrada. Claro. Barrigoncito. Todos. Barrigoncito. Barrigoncito. Porque ese es el de la suerte. Sí. Ajá. Ajá. El de la todo suerte, de lo la tienen. salud y la suerte. Ujú. Ajá. Y el Igual que el gatico Y el gatico. con la mano. gatico. Sí, el gatico ¿La patita? también. Gatico con la manito. Sí. Sí, que se mueve. Eso lo deben de tener todos los negocios. Todos los Porque negocios yo deben creo tener, que porque la dan la manito- bienvenida. No, la manito lo que hace ¿Qué es, es lo que hace? tener la energía De que activa. vengan. Ah, ese es el propósito, porque Ujú. se mueve. Sí. Ay, Ya. qué interesante. Y en la mano derecha. En la mano derecha, creo. En la No. derecha. No, En la en la izquierda. Es la izquierda. Tenía la duda, ¿verdad? La Para mano nosotros izquierda. la derecha, Ah, pero para ellos ya. la La mano izquierda. izquierda. Acuérdate que por la Ah, izquierda ya. tú recibes. Es verdad, Es verdad, y Es con la verdad. derecha tú Das. pagas. la paga. Sí, sí, sí. Y sí, los sí. egipcios y las estatuas y el pie izquierdo. Oh, ¿Por qué? ¿Qué cosa? Ah, sí. ¿por qué será? Porque el pie izquierdo... Está conectado el con- pie ajá. izquierdo con el corazón. con el corazón. Eso mismo estaba diciendo. Hay que estaba salir con el pensando. pie Es izquierdo. el que manda. Ajá, mira qué interesante. Pero qué fíjate, lindo. no sé por qué razón, bueno, porque las culturas cambian. Nosotros salimos con el pie derecho, supuestamente. Pero deberíamos Debíamos salir con el pie izquierdo. En Cuba se decía que si quieres algo importante, una reunión de sí. trabajo, Ajá. una entrevista, Pie derecho. entrar siempre con el pie derecho. Pie derecho, pie derecho. Bueno, No, mira tú. el 68% de los norteamericanos Ajá. dicen que ellos Son supersticiosos. en una etapa de su vida han sido supersticiosos o son supersticiosos o practican cualquier, sí, la puerta. Ah, Le quiero dar un beso y un abrazo a sí. mi guachi de River Beauty Salon, que Sí, me sí. tiene con este shampoo, con estos conditioner. De verdad que me encanta mi pelo. Claro. E incluso tengo que hacerme la raíz. So no me miren la raíz. Yo también se lo tengo que agradecer porque mira, Ya lo tengo que llamar. este Yo pelado. pensé que te tenías que hacer la raíz. No. Yo me Ese dejé sí las que canas hace muchos años, desde Luna Sí, yo Verde. también. Desde Luna Verde me dejé las canas. Ahora, Así mismito. hay una superstición que hay personas que la llevan a rajatabla. ¿Cuál será? Willy Ajá. y Marlene la llevan a rajatabla. Todos los fines de año hacen una potajada de lenteja. Eso es el día primero El día primero. de enero. El día Lenteja. primero. Y comen lentejas. O las Sí. tomas o Pero, las dejas. pero ¿por Sí. qué? Prosperidad. Claro. Mira tú. Ay, Claro. perdón que me adoro. Tú que has llegado hasta aquí, suscríbete al canal. Si te gustó, dale like y toca la campanita, mi amigo. Sí. Tú mismo. Mira, lo que he leído es ¿cómo es que se llama? La hoja de El Bay Leaves. Ah, la hoja de- orégano. Laurel.
Laurel, Laurel. Thank you. De laurel, En que la lo billetera. pongas en la billetera para abundancia. Y eso sí yo lo tengo en la billetera. Es verdad. Es verdad. No, y ella dice que no es supersticiosa. No, Ella no es supersticiosa. ¿Cuándo? Pero cuando yo dije que yo no soy supersticiosa, yo sí soy supersticiosa. Ay, Gabriela. Yo lo reconozco, yo tengo mis cosas. Tú desde chiquitica ¿Qué cosa? no había quien te barriera los pies. Tú veías uno De verdad. acercarse con la escoba y ya tú estabas con los pies encaramados arriba del escaparate. ¿Viste? Sí, porque desde chiquita yo sé que yo me quiero casar, caballero. Sí. Hello. No, tú no te vas a quedar para... ¿Cómo es? vestir santo. Para vestir santo. No. Olvídate de eso. Olvídate de eso. ¿Qué es lo que significa eso? Miren, La solterona. La que se La quedaba solterona. para vestir santo. En Cuba Hoy en día- le decían que Sí. se quedaban para vestir santo. no, y en Ah, España. Y en ahora España entiendo. también. Y en España también. Bueno, viene de España. Viene de dónde España. venimos Ah. nosotros? Todo eso viene de España. Oh, qué interesante. Oye, déjame decir algo que seguramente todas las mujeres las muchachitas de mi edad, seguro que escucharon esto alguna vez. ¿Qué será? Ay, Dios mío, mira, llovió y salió el sol, es que el diablo se está casando. Ay, sí. ¿A que sí? Yo hasta que lo digo. Llovió y salió el sol, no. Es Está lloviendo con el sol Con afuera. el sol afuera. Se está, No. Sí, se está bueno, casando el diablo. Pero se está casando el diablo. sí. Yo lo digo sí. incluso también. ¿Tú lo dices también? Sí, yo sí. Mira esta. Sin Ah, Tú ves. embargo, yo conozco, lloviendo con el sol, son las gracias del Señor. Esa es la que yo conozco de toda la vida. Esa más bonita. Ah, pues no. Esa más Lloviendo con bonita. sol son las gracias del En mi Lloviendo casa, con en mi sol, casa ¿no? se decía Tono eso. positivo, ¿tú Ya. ves? Sí, pero bueno, nada. Es que es una cosa bonita. Bueno, Vaya. ¿y qué tú me dices de las novias y las perlas? Las perlas, el collar de perlas, ninguna novia. En mi época se Ajá. ponía un collar de perlas ni aretes. ¿Por qué? ¿Qué Oh. tiene que ver la perla con Ah, la porque eso boda? era Mala suerte. mala suerte. Sí. Ah, mira, y hablando de bodas, también el El ramo. no el ramo, el arroz que Ah. se tiraba a los a los novios. ¿Cómo no le sacaban uno? No sé qué. Igual para la prosperidad. Igual. Sí, yo Al igual sé. que los novios no De la podían pareja. ver a la novia vestida. Ajá. Eso también. Sí, porque es ajá. mala suerte. Y hay una tradición también, y también es una superstición, ¿De qué? de que, sobre todo aquí, del carro que se lleva a los novios de luna de miel, las latas atrás, Ajá. para Sí. para que vaya sonando y que Los malas las malas vibras se vibras vayan y ellos vayan con felicidad Mira a la tú, luna de miel. por Eso eso me era. recuerda a Pepsi. ¿A quién? ¿A quién? A la pobre gata que Ay, pobrecita, que le pusieron en el rabo. fue una maldad que le hicimos. Anécdota. Anécdota, Ay, mira. eso sí es una buena anécdota. Ay, ¿qué le hicieron? Oye, eso es abuso infantil. Deja que tú Abuso veas. animal. No, deja que tú veas. Ay, la pobre bebé. Sí, yo cuando era chiquita era más jodedora que soy ahora. ¿Qué es esa palabra? Ay, más fastidiadora. Ah, más chivadora. Más bromista. Más bromeadora. bromista. Bromista. Más bromista. Cuidado que te doy papao Y, con las malas palabras. y entonces, yo le cogí una de estas laticas del yogur, de eso, de que son plásticos. Que son plásticos. Y le puse un hilito. Y le puse el hilito En el rabito. en el rabito, en el otro lado, A Pepsi. a Pepsi. Y cuando ella empezó a caminar, que Bien. empezó a escuchar la lata y A darle vuelta. empezó a correr. Y esa lata, pácata, 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 y ella, Lata no, el pomito, el de plástico. El plástico. El plástico, la lata lo hubiera matado. no, la lata no, el plástico Ay, del Dios yogur. mío. No, no, si casi se muere con el vasito Casi se plástico. muere la pobre. Y tú la veías por toda la casa. Pero se quedó traumatizada. Después de eso, Y ella nunca se nunca recuperó. quedó igual la pobre. De verdad que yo la trajo. gente, Gabriela. Ay, Gabriela, por tu madre. Bueno, tenemos que decirle a nuestros amigos Ay, Dios que mío. otra vez más, antes de despedir el programa, que se suscriban a nuestro canal. Nos hace mucha falta. Tenemos que crecer. Así Y ustedes son los mismito. únicos que, si lo ven, que lo compartan, llamen a su Claro. abuela, a su tía, a la tatarabuela. Sí, llámenlo y compártenlo. compártanlo.
para que lo puedan ver con la familia, porque esto es una cosa de De familia. familia. Y hay que decir, vamos a cerrar con un... ¿Qué piensas tú? Espérate, también tengo que cerrar con ¿Con quién? un special thank you Ajá. a un apoyador, un suscriptor especial, un Un fan. super fan de nosotros, Ajá. que es Rodolfo. Oh. Rodolfo, ¿tú sabes quién eres? Rudolf. Rudolf, Rudolf. un besote para ti. Eres my number one fan. Bueno, yo tengo que darle un saludo especial a una gran fan que tenemos desde el primer programa, Ujú. a Lidia Sánchez, que siempre está ahí mirándonos Así y me mismito. llama y me dice, me gustó. Muy pronto vamos a dar un número especial Así mismito. Para que dedicado nos al programa, podamos para llamar. que nos puedan, pero Ujú. ustedes escriban. Mientras llega Por el... ahora, comenten. Claro, Díganos lo que les gustan, ideas de rollos también, Claro, incluso si claro. les da por eso. Sugerencias. Sugerencias de eso. Oye, el majarete está abierto para todo el mundo, caballero. Claro que sí, pero Vamos- bueno, vamos ya. a decir ahora el exergo final. Por ejemplo, para mí, yo soy fanática de los cuarzos, de los cristales, ¿ok? Ujú. Entonces, estas cosas sí tienen poder, pero Es energía. es energía y todo, pero es la creencia que le da el poder Claro. al fin del día. Mi opinión es la siguiente. Si usted es supersticioso y eso le sienta bien, se siente que no tiene estrés, Que le que aporta. la ansiedad se la controla a través de la superstición, siga tocando la puerta. Eso no hace daño a nadie. La madera. La madera. No pase por delante de una escalera, por debajo. Debajo. Sigo por detrás, por debajo de la escalera. Y si ve un gato negro, no lo salude, déjelo pasar. Y con esto se cierra con broche de oro en el marco de Marcos. Con Gaby. Y toca la campanita.